también la importancia de entender que necesitamos sí el conocimiento, por ejemplo, académico más tradicional, pero no podemos solamente ensimismarnos en ese conocimiento, sino tenemos que abrirnos a otras formas de la producción de conocimiento de pueblos indígenas, de pueblos locales, comunidades locales. Y eso, de alguna manera, pienso yo, que también va muy a la mano de lo que conocemos desde ya un tiempo en estudios de paz y conflicto, como el giro local, o sea, lo que en inglés se llama local peace building o everyday, bueno, que no es exactamente lo mismo, o everyday peace building, etcétera. O sea, también repensarnos cuáles es el rol de la academia y cómo necesitamos vincularnos muchísimo más también con otros saberes y con especialmente las comunidades locales. En ese sentido, creo que hoy es un espacio muy importante de poder, digamos, por un lado, seguir pensando lo que quedó de la COP16, también teniendo en cuenta todos los cambios políticos que hemos tenido en los últimos semanas y meses y que probablemente también estamos en una tensión donde algunos políticos probablemente están tratando de reducir sus esfuerzos en la protección del medio ambiente y creo que acá es un espacio donde también podemos desde la academia reflexionar por qué tenemos que hacer todo lo posible para que se mantiene y se amplían esos debates, no solamente en la academia, no solamente en las comunidades locales, sino también y sobre todo en muchos de los espacios políticos a nivel internacional y también, por supuesto, en los respectos espacios nacionales. En ese sentido, celebro muchísimo que estamos acá. Creo que también vemos un buen interés en ese momento, más que 75 personas conectadas, que creo que también muestra que eso es un tema que llama la atención y quisiera cerrar mi breve intervención agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que nosotros estamos acá en esa, bueno, para mí mañana, para otros tarde. Y bueno, entonces quisiera darles, especialmente en nombre del Instituto Colombo Alemán para la Paz, la bienvenida y espero que vamos a tener unos intercambios muy interesantes y buenas discusiones. Muchas gracias. Thank you, Stefan. Thank you, Henrike, for introducing. My name is Solveig Richter. I'm a professor for international relations and transnational politics at Leipzig University and an associate member at IDEF and also representing Leipzig University as associate institutional member in CAPAS in the German-Colombian Peace Institute. I welcome now all participants, especially a warm good morning to our participants in Colombia, whose world may have turned for 60 degrees in the last 12 hours. But while it seems that two heads of states may simply talk much ado about nothing, I do think that the planetary crisis may not be overcome in a couple of tweets. I welcome for our panel discussions, especially Diana, as a representative of an indigenous community. Unfortunately, Hernando, also as a representative of indigenous community, is not able to join us today, but for good reasons. He is actually a finalist for the Marianne Award in Paris for human rights defenders. And so he is participating in workshops and ceremonies for this award. So hopefully Hernando will also gain actually this award. Welcome also to Stefan, Henrike, Pablo, and Leonard. And Pablo and Leonard will join us as well for our panel discussion. It's a true pleasure for me and a unique moment also giving a short keynote as a social scientist on biodiversity protection. But this is already also the main message or point I want to bring in. COP16 proved to be an important step
on the way to make biodiversity protection framework more inclusive, to mobilize for local communities and indigenous groups, and to also reflect more on how science is made, not only about these groups, indigenous groups and local communities, but with these groups. So let me quickly explore these 3 points. The recent report of the IPBES made it quite clear. The dual crisis of climate change and loss of biodiversity are closely interconnected. Transformative change will only be possible if we address this double crisis with comprehensive political measures. There are a lot of instruments like linking the monitoring schemes of climate and biodiversity agreements, or increased funding from Global North to Global South states that show that states remain the main responsible actors on the international scene to protect nature. Still, both politicians and academicians alike are rescaling their attention away from state to non-state actors, like for example, indigenous groups, and from the international to the local level of biodiversity protection. If we put these rights of local groups and indigenous groups into focus, COP16 was a remarkable event. Key decisions were made by the parties on a new work program within the framework of the Article 8G that regulates the inclusion of indigenous groups and local communities. COP16 created a permanent subsidiary body for Article 8G and a new program of work. This will allow the delegates to advise and contribute directly to COPs in the future for the first time and set out specific tasks to ensure the meaningful contribution of indigenous people and local communities to the CBD's objectives. The agreement mandates now parties to the CBD to respect, preserve, and maintain the knowledge of indigenous communities and local indigenous groups and local communities related to biodiversity conservation and sustainable use, and to encourage the equitable sharing of benefits from this knowledge. Also, people of Afro descent were formally recognized as an own status group with respect to their traditional customs in the protection of biodiversity. And I'm really happy that we have with Diana and Pablo panelists who will have later a closer look at the implications of it for their concrete work in biodiversity protection in Colombia and as well in Ecuador. Many saw in these new regulations a very important step to environmental justice. But why are these different communities and groups so important? The linkage between ecosystems and social systems is relatively clear, which means we need an integrated management and governance dynamics at local level, which has an impact of climate change as well, right? To mitigate impact of climate change at local level. It is also important for the downscaling and upscaling of the effects of biodiversity protection, which means we need capacity building for the implementation of national schemes and projects at local level. We need the empowerment of these groups in order not to face resistance against projects that have agreed upon at national and international level. And we also need awareness at national and international level about the effects on local level. Local communities, indigenous groups, but also people of Afro-descendant have their own territorial rights and traditional governance systems, which often are in contrast to national policies and international rights or international agreed upon rights and regulations. So we have to bring that more into coherence. And my last point on that is that countries with the highest biodiversity rates, like for example, Colombia, often are countries with ongoing armed confrontations. But these armed confrontations are often have very specific dynamics at local level or subnational level, which are affecting the rights of these groups. As we can see, for example, as well in Colombia, where environmental human defenders of environmental rights are really at risk. My second point is that the event in Cali proved to have also a mobilizing effect throughout Colombia and the whole region.
COP16 was the summit with the highest rate of participants in the blue negotiation zone, but as well in the green event zone. Colombia succeeded in raising support for a global coalition on peace with nature, putting, for example, these consequences of armed confrontations for biodiversity protection on the public agenda. To the disappointment of the host and the many participants, COP16 was finally suspended on the morning of 2nd of November due to missing quorum of delegations, but in many undecided topics remained open, such as financial support schemes. We know that COP16 will resume its work during a session end of February in Italy and hopefully will advance on crucial decisions. But despite this disappointment, the mobilizing effect of the summit in Cali goes beyond the MER summit and the MER biodiversity framework. We have seen a huge networking effect among the diverse groups on a global scale, leading to empowerment and to strong lobbying effects. These groups will also continue to demand action from states. They will monitor and report and thus form a very strong supportive factor for biodiversity protection on a global scale. Mobilization and support for AG has, however, also not been totally consensual and not free of tensions in between the groups. African states, for example, were partly opposing the recognition of the special status of people of African descent. And we have seen that some countries and some negotiation partners have also been against the adoption of an framework agreement on AG and indigenous groups on subsidiary bodies. I'm really glad that Leonard from the German delegation and the European delegation is here as well, who might provide more insights as well on these negotiation dynamics later on. Thirdly, one key takeaway from the discussions within the academia and research caucus is that scientists, both social and natural scientists, have to reflect more on how science is made. This points primarily the question of inclusion of diverse knowledge systems into research and knowledge production. In a recent article with colleagues of mine, we explore, for example, how different scales of data and knowledge production should be more closely linked in a transdisciplinary setting. For example, usually satellite images or quantitative data are used by governments to legitimize certain interventions to protect nature and biodiversity. In the case of Colombia as well, for example, by the military. But these interventions are creating resistance at local level are often against communities and indigenous groups. Also, narratives about deforestation or nature usually differ between, say, often Western scientists and local communities and indigenous groups. Deforestation might as well be a form of self-empowerment, economic independence after the peace agreement, for example, in Colombia. And thus protecting the Amazon rainforest can only work if we take these narratives more into account. We need more participatory and inclusive research approaches that include these groups right from the beginning of knowledge production. And in this sense, I'm very happy to have now to open up the floor now for our panel discussion and to welcome 3 panelists that may respond to my keynote, but that also have the chance to bring in their experience and their knowledge directly from COP16. I welcome, first of all, Diana Terán-Guerrón. Diana works since 5 years as a communication coordinator for the organization Indígena Andes Chichayusú in Quito, Ecuador. She has also worked as an academic coordinator and an institutional planner at Universidad Internacional in Quito. Diana has widespread experience in business administration and human resources, in strategic and operational planning and data analysis, and was also lecturing at the university. Diana was also a representative for the group of indigenous people at COP16 in Cali. After Diana, we will welcome Pablo Palacios here in our round. Pablo is a researcher at the Faculty of Environmental and Rural Studies at the Pontificia Universidad Javeriana in Bogota. He's a trained biologist with a PhD from Los Andes
and has a master's degree in evolutionary ecology. His interests are protection of biodiversity in rural territories and the human footprint on biodiversity, as well as the linkages between ecosystems and social systems. His home region is Chocó, one of the biodiversity hotspots in the biodiversity hotspot Colombia, where he loves to count colorful frogs, I can tell you. Pablo was part of the delegation of Colombia at COP16 and representative of people of Afro descent. I also welcome Leonard Kümper-Schlake here. He's a science policy officer and deputy head in the Division of International Nature Conservation at the German Federal Agency for Nature Conservation. His focus is on major international biodiversity policy arenas, like the Convention on Biological Diversity, CBD, and the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPPES. In this CPD, he's focused on scientific needs and scientific and technical cooperation, as well as on biodiversity and climate change linkages, and of course, AG. Regarding the AG, he was the advisor to the German Ministry for the Environment since 2019 and the lead negotiator of the European Union and its member states on matters related to AG at COP16 in Cali. So I'm really glad we have very diverse, interesting guests here for our panel discussion. Each of our panelists has now about 5 to 10 minutes for very first and brief initial statement. And then we will also open up the floor for comments and discussions by you as our guests, which you may always put into the chat, either directly to me or to everyone, and which we will then have after our initial panel discussion. Diana, my question is to you. You were a participant at COP16 in Cali as a representative of indigenous groups. And one of the success of COP16 was definitely the huge mobilization of these groups before and during the summit. Why did this work out for you? And what what states have been against the proposal? My second question. The acceptance of AG and indigenous groups as subsidiary body was an important step. But what does this mean concretely for your work within the CBD framework at national and at local level? Why are indigenous groups so important? Diana, you will speak in Spanish, so for all those who are not familiar with Spanish, I kindly request you to switch on the translation mode in Zoom and to switch over to English. Diana, the floor is yours. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, pues me siento muy a gusto aquí, desde un inicio a escucharlos, pues puedo llamarlos mis hermanos porque todos son dentro del mundo indígena somos hermanos. Ustedes son unos hermanos que se encuentran en una tierra lejana, pero para mí ha sido muy grato venir aquí y escuchar el español, ¿no? Ver tantos asistentes interesados pues por el conocimiento tradicional, por lo que está pasando en nuestra situación actual, ¿no? Con la biodiversidad, el cambio climático y que cabe decir pues con las primeras personas que estuvieron en esta tierra, ¿no? Que son los pueblos indígenas. Me ha encantado escuchar las palabras de Enrique que ha hablado sobre el no romantizar a los pueblos indígenas, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con él. Y vamos a ir viendo, pues aquí puedo dar la razón tal vez a la profe Solveig y también a Estefan, en el cual pues nosotros como pueblos indígenas también no buscamos que se nos romantice. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es un reconocimiento y es el apoyo de estas instituciones, de las partes, de los estados, ¿no? ¿Para qué? Para justamente poder posicionarnos y poder ser parte de estas importantes discusiones a nivel mundial, para poder dar nuestro punto de vista, ¿ya? Para poder dar conocimiento, para generar conocimiento también con ustedes, porque hay muchas cosas que tal vez en el mundo a nivel internacional no conocen nuestras tradiciones, no conocen nuestros procedimientos tradicionales y que son muy importantes para el cuidado de la biodiversidad, ¿no?
Tal vez muchas veces al desconocer nosotros no damos la importancia del por qué, tal vez en un pueblo indígena, por ejemplo, en mi caso, lo hacemos desde el pueblo quichua del Ecuador, en la sierra del Ecuador, por ejemplo, conocer la situación de la luna, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la luna? ¿Cuándo nosotros tenemos que sembrar? ¿Cuándo van a venir las lluvias? ¿Qué podemos hacer para cuidar tal vez nuestras plantitas que nos sirven tal vez para curar una jaqueca, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, no entrar en la parte medicinal, ¿no? O si tal vez tenemos el acercamiento con personas de instituciones grandes, farmacéuticas, dar también a conocer este conocimiento tradicional, esta medicina tradicional, ¿no es cierto? Cultivar, también cuidar el hecho de tradiciones como nuestra comida tradicional, nuestra comida autóctona. ¿Sí? Entonces, miren qué importante es la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros pues nos sentimos realmente favorecidos, nos sentimos halagados en esta ocasión, ya que tú me has preguntado, Solveig, ¿cómo nos hemos ido organizando? ¿Cuál fue el impacto que tuvo la participación del pueblo indígena en la COP16 durante y antes también del proceso, ¿no? Antes del proceso, pues en mi parte desde Ecuador, hemos sido capacitados, nos hemos organizado pues con el Estado, hemos tenido discusiones en las cuales pues nosotros hemos visto cómo podemos ser parte y cómo nuestra voz puede estar latente en estas situaciones, en estos actos tan importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando ya estuvimos dentro de la COP, pues fue importante que nosotros, y para mí me marcó muchísimo, fue una manifestación silenciosa que tuvimos justamente para la adopción del órgano subsidiario del 8J, ¿no? En el cual, pues, tú habías mencionado, como toda decisión, pues nunca todos vamos a estar de acuerdo, mucho más dentro de una negociación tan importante. En este caso, pues hubieron ciertas partes que se opusieron, pero los pueblos indígenas, pues buscamos consolidarnos, hacer una marcha pacífica, hacer una marcha silenciosa en este caso y demostrar que somos parte importante de estas decisiones, ¿no? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué por qué? Porque somos aquellos que poseemos esta diversidad, aquellos que preservamos la biodiversidad, ¿no es cierto? Si todos nos ponemos a pensar, todos los participantes que estamos aquí, vamos a ver que, bueno, mucho más en el caso de Latinoamérica, somos los pueblos indígenas aquellos que producimos, aquellos que labramos la tierra, aquellos que cuidamos los ciclos de sembrado. ¿Sí? Entonces, entregamos los productos a las grandes ciudades. ¿Qué pasa si los indígenas no cuidan de esa gran diversidad? ¿Sí? ¿Qué pasa si un producto tal vez muere o deja de estar dentro de los supermercados? ¿Cierto? La gente va a los supermercados y consigue fácilmente los productos de manera fácil, ¿no? Pues en este caso vamos a ver que nosotros somos parte fundamental. Es lo que nosotros siempre hemos querido recalcar. Somos parte fundamental. Nuestros procedimientos son importantes, destacarlos dentro del conocimiento que se desarrolla dentro de las grandes ciudades, dentro de los grandes procedimientos y procesos, para que sean considerados como un aporte para ese cuidado. No es que nosotros queremos que se nos dé más importancia, sino que debemos trabajar hombro a hombro como un complemento para cuidar la biodiversidad, ¿sí? Dentro de la COP ya también nosotros tuvimos mucha participación a través de los proyectos comunitarios. ¿Sí? Nosotros tuvimos mucho espacio dentro de la zona azul para participar dentro de las negociaciones y también con stands de exposición, en este caso, pues con proyectos comunitarios, productos artesanales, así como, por ejemplo, nuestras hualcas, nuestros tejidos, nuestros bordados, ¿no es cierto? O tal vez productos de consumo. En la zona verde también tuvimos una maloca y tuvimos varios stands en los cuales se expuso los productos, ¿no? De nuestras comunidades. Entonces, este espacio es importante porque la gente somos visibles dentro de estos espacios, somos importantes de esto, tenemos una participación activa para que se nos pueda incluir dentro de la gobernanza global y dentro de las políticas que se van a adaptar en cuanto al cuidado y preservación de la biodiversidad. ¿Sí? Y de ahí, en cuanto al artículo 8J,
pues nosotros podemos decir que aquí al inicio nosotros también tomamos una capacitación, una formación, se ha desarrollado capacidades dentro de los participantes que estuvimos en la COP, justamente para que en estos debates, estas negociaciones que tuvimos sobre el 8J, pues podamos indicar que nuestra permanencia ahí, nuestra posición es importante para poder asesorar de manera directa en la toma de decisiones, ¿no? Dar recomendaciones en los diferentes procesos, armar estrategias y también desarrollar capacidades, porque aquí es una doble vía, ¿no? Ustedes pueden desarrollar capacidades en nosotros de conocimiento científico, pero nuestro conocimiento también suma y es parte del conocimiento que ustedes y procedimientos que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Entonces, nuestro conocimiento tradicional es importante, ¿no? Son prácticas sostenibles, prácticas indígenas sostenibles que han venido desde años atrás. Se han preservado, las seguimos manteniendo y en este caso, como mujer también, bueno, en mi caso, también represento a la Red Mujeres de Latinoamérica y las mujeres somos parte fundamental de la transmisión del conocimiento, ¿sí? Somos una parte fundamental dentro de nuestros hogares para transmitir esos conocimientos. ¿Qué es lo que va a aprender mi hijo? ¿Qué es lo que va a aprender mi hija? ¿Cómo procesar los alimentos? ¿Cómo preservar los alimentos? ¿Cómo conservarlos de manera adecuada? ¿Sí? Para que estos pues sean alimentos de calidad dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades. También dentro del 8J, pues nosotros podemos ver aquí que al adoptarse el 8J, pues vamos a contar con financiamiento y recursos, ¿sí? A pesar de que esto también se puede volver un arma de doble filo, ¿no? Porque muchas veces estos recursos no pueden estar asegurados. Entonces, también corresponde de nuestra parte seguir haciendo una autoeducación, una autopreparación y también contar con financiamiento externo para desarrollar capacidades y estar a la par de los compañeros, de los hermanos y poder ponernos a negociar de manera clara, ¿sí? De manera objetiva. No podemos llegar aquí simplemente, nuevamente decirnos, romantizarlo y decir, pobres, muchas veces el concepto es pobres los indígenas, pobres esos pueblos. No somos pobres, no somos los pobrecitos indígenas, somos aquellos que tenemos miren, esta gran cantidad de recursos que provee a las generaciones, a las futuras generaciones y a las actuales, ¿sí? Y que simplemente estamos en toda la capacidad de negociar, estamos en toda la capacidad de llegar a acuerdos. ¿Sí? Entonces, ese también es nuestro pedido, nuestra consideración de que nuestros proyectos sean valorizados, sean estudiados minuciosamente y si tal vez por algún detalle no tiene o no cumple los objetivos, los requerimientos que piden las diferentes instituciones, pues se nos dé un feedback. Tener una retroalimentación, mira, esto es lo que te falta, esto es lo que te falla, mira, tienes que mejorar esto, te puedo dar un asesoramiento, busquemos esta persona, trabajamos con esta organización, te puede guiar. Eso es lo que nosotros necesitamos como pueblos indígenas, ese asesoramiento, esa directriz, esa luz en el camino, ¿sí? Muchas veces nosotros, en mi parte soy académica, he trabajado con proyectos comunitarios y mi labor como mujer indígena es trabajar con estas personas que tal vez no tienen el acceso a la educación, no tienen el acceso a un estudio financiero, no tienen el acceso a la creación de un producto de marca y de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Como podemos ver nosotros, otros productos se mantienen en el tiempo, pero tal vez pequeñas comunidades se pierde el producto en el tiempo. Y es lo que no queremos, ¿sí? Entonces, miren, para nosotros es muy importante compartir ese conocimiento. Aquellos que hemos podido acceder a la educación, compartirlo, a darles el conocimiento, enseñarles, ¿sí? No les vamos a regalar, enseñarles. Vamos a aprender, también vamos con ellos. Yo con mis estudiantes, por ejemplo, voy, labramos la tierra, vamos, hacemos la recolección de miel en un pueblito que tenemos aquí muy cerca de Mindo y hacemos la recolección y trabajamos con mis estudiantes y labramos la tierra y vamos a los sembríos y vamos a recoger los huevos de la gallina y miren, y trabajamos también en la selva porque trabajamos en una parte que son los coluncos, no sé si ustedes conocen, son los coluncos, son los caminos en las montañas que utilizaban los incas. Y nosotros, miren, trabajamos con proyecto turístico y les enseñamos a la gente, miren, esta es una oportunidad que nosotros tenemos, pero tenemos que cuidarlo. ¿Sí? Y a la gente que viene también les enseñamos, tenemos que cuidar. ¿Y qué pasa con esto también, no?
también tenemos un monitoreo de metas. Nosotros queremos que la gente se involucre y vamos haciendo un monitoreo. ¿Qué va a pasar con el 8J? Vamos informando, a ver cómo vamos a trabajar. Reunámonos, tomemos atención, qué es lo que se está haciendo, qué dice tal parte, quién se está poniendo, por qué se opone, qué encontró. A ver, una falla tiene que haber que por eso se está oponiendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas cosas son tan favorables, son situaciones en el cual el 8J para nosotros como indígenas nos llena realmente de orgullo el estar formando parte de estas negociaciones y poder llegar a dar una opinión, que seamos tomados en cuenta, participantes activos en la toma de decisiones y futuros proyectos, estrategias y decisiones, ¿no? Ahora, ¿qué queda de como en este caso como reto para nosotros, garantizar que esa representación sea efectiva, que sean personas que tengan los fondos, los recursos, que puedan participar, que pongan su voz en conocimiento, la voz de nuestros pueblos en conocimiento dentro de estas organizaciones, que se desarrollen las capacidades técnicas, lo que les había dicho, si tal vez a mí me falta alguna capacidad, alguna competencia específica, pues vamos a buscar tal vez un desarrollo, una formación para esa competencia. Buscaré, tal vez por mi cuenta, me autoeducaré o tal vez buscaré alguna asesoría internacional, ¿no? En este caso, pues con el Taita Hernando hemos estado conversando y nosotros siempre estamos en contacto y se puede compartir ese conocimiento, ¿no? También tenemos aquí, pues, lo que habíamos visto, pues, se puede decir de tensiones políticas, ¿no? Algunos estados que tal vez se encuentren en contra, porque como les había dicho, tenemos todavía este pensamiento de que los pueblos indígenas no tienen por qué tener un espacio aquí, porque tal vez su conocimiento no está al nivel de las personas que realizan estas negociaciones, porque tal vez su poder de palabra no da el convencimiento para estas organizaciones. Entonces, genera esta tensión política tanto para los estados de el por qué necesita estar aquí un representante del pueblo indígena o en este caso de los pueblos negros, por qué tiene que estar aquí. ¿Sí? Y de nuestra parte también, en cambio, comienza una tensión de por qué hay esa barrera. ¿Por qué no somos importantes? ¿Por qué? O tal vez somos tan importantes que por eso no quieren que estemos ahí. Entonces, miren, ¿no? Estas tensiones políticas realmente no se deberían generar. Yo sé que es normal dentro de estas negociaciones, pero es importante justamente estos espacios para buscar ese apoyo, ¿no? Para reconocer la participación, ver la importancia de esta participación, como había dicho, no como una competencia, no como una piedra en el camino, sino más bien como una lucha hombro a hombro, como un complemento para la toma de decisiones, ¿sí? Dentro de nuestros estados también, pues a nivel nacional, nosotros tenemos que hacer un seguimiento de cómo se van a incluir estas políticas a nivel local. ¿Sí? Y que se comuniquen, porque muchas veces, por ejemplo, esta información no llega a través del gobierno, sino a través de los representantes que hemos participado de estos eventos. Entonces, es importante esa comunicación, esa interconexión con lo que es el gobierno local, ¿no? Para que nosotros podamos tener también esa seguridad del apoyo de nuestro país. ¿Sí? Y tenemos pues simplemente, finalmente el seguimiento o rendición de cuentas, ¿no? Tanto a nivel local, en mi comunidad, a nivel, en este caso, provincial, saber qué es lo que estamos haciendo. Si han llegado fondos a nivel local, pues vamos a ir con el gobierno, vamos a ver, tenemos fondos, perfecto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proyecto lo podemos trabajar? Tenemos este nuevo proyecto, evaluémoslo. Sí, lo que les había dicho, si tengo una falencia, por favor, su ayuda. Y en este caso, si yo tal vez tengo un proyecto, saber que puedo contar con hermanos como ustedes para una evaluación de estos proyectos y tener mejores recomendaciones que permitan tener un éxito dentro de nuestra localidad. Muchas gracias, Olga. Thank you, Diana, a lot for your intervention and for bringing up like aspects of visibilization, of recognition of your rights, but also the way how you see your key role in not only making or preparing and building capacities in order to participate actively in decision making, but also to transfer knowledge, right, to two sides, right, from local communities into decision making processes, but also decision making processes into your local community. So thank you for providing this very comprehensive view. Pablo Palacios, I would like to give you the floor and kindly ask you, you are both a researcher, but as well working with communities of Afro-descendant in biodiversity protection in Colombia.
Why is it important to have a separate chapter or separate mention for them? What specific role do they have? And the second question, at Havaiana University, you're implementing with your colleagues the Observatory of Ethnic and Farmers Territory. And you are as well working on concrete projects in biodiversity protection. Where do you see the special responsibility of local communities and how can they be better supported? Pablo, the floor is yours. Bueno, muy buenos días, tardes a todas y todos en las latitudes en las que se encuentren. Un gusto, muchísimas gracias, Solveig y equipo, por la invitación a esta mesa de diálogo, de discusión. Celebro mucho estas reuniones porque nos permiten a todos ponernos juntos como hermanos en la mesa de discusión. Como bien tú lo dijiste, Solveig, yo soy biólogo, soy del Pacífico colombiano, específicamente del departamento del Chocó, de la zona rural del departamento del Chocó. Es uno de los principales hotspots de biodiversidad en el mundo, ¿no? Eso es algo muy importante a resaltar, el Chocó biogeográfico, comprendido por todas estas sesiones de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y un poco hasta Perú, conforman quizás la región más biodiversa del planeta, ¿no? En algunos casos a veces se dice que gran parte de la biodiversidad, al menos el 10% de la biodiversidad del mundo, está en estos territorios donde confluye una multiculturalidad de población afrodescendiente, indígenas, mestizos, y que en conjunto con su relación con la biodiversidad han construido sus aspectos culturales, sus aspectos de supervivencia, pero también de defensa de estos ecosistemas tan sensibles. A lo largo de las discusiones, Solveig y demás personas que están aquí, siempre se dice que el pulmón del mundo está en estos bosques, ¿sí? Gran parte de las comunidades, especialmente la comunidad a la cual represento, no solo como académico, sino también como una persona que creció en una organización social que denominamos nosotros consejos comunitarios en Colombia, que fuimos reconocidos hace pocas décadas, en el año 1993, nuestra titularidad, nuestra ancestralidad en el territorio. Hemos hecho un enorme papel en la conservación de la biodiversidad, no solamente como actores locales, sino como actores globales, porque los servicios que prestan los pueblos afrodescendientes en muchas de estas latitudes, no solamente en Sudamérica, estamos hablando también de todas las islas del Caribe, particularmente, territorios también en el norte y en otras latitudes. Estos sistemas, estos aportes que nosotros hemos hecho han sido fundamental para regular el clima del planeta, por ejemplo, para también detener un poco uno de los grandes efectos que tenemos hoy en día, que es la pérdida de la biodiversidad. Imagínense que mientras otras regiones hace muchos años no descubren especies, estos ecosistemas en donde nosotros estamos cada vez aumenta el número de especies que se descubren. ¿Sí? A pesar de que hemos tenido históricamente unos conflictos sociales que han diezmado también la capacidad de poder nosotros hacer investigación en territorio, las comunidades han resistido en estos ecosistemas y además de eso han permitido que gran parte de estos bosques aún se contemplen, aún se encuentren. Pero el reconocimiento de su labor, el reconocimiento de sus acciones, y no solamente pensarlo en un reconocimiento de inclusión, sino también como una cuestión de justicia social, justicia ambiental, ha pasado desapercibida en el mundo. Es sorprendente que todos estos aportes que los pueblos afrodescendientes han estado haciendo a lo largo de la historia no tuvieran una representación ni una vocería, ¿sí? Yo quiero resaltar también el hecho, para las personas que están aquí, es que, por ejemplo, una delegación como Colombia, uno de los países con una de las mayores aportaciones ambientales y que también tiene uno de los mayores índices de biodiversidad y que gran parte del territorio hoy en día ha sido titulado afortunadamente a comunidades afrodescendientes. En la historia de las negociaciones nunca había tenido participación de los pueblos afrodescendientes en la mesa de discusión.
Y creo y estamos nosotros todos de acuerdo en que en la medida que los actores, particularmente que realizan estas acciones, no estén sentados en la mesa de discusión, gran parte de las problemáticas de las comunidades no estarán también puestas en la mesa de discusión. Este impulso que tomó el gobierno de Colombia en compañía con el gobierno de Brasil en la COP16 para el reconocimiento e inclusión de las personas de descendencia afrodescendiente marcó un antes y un después porque permitió que se pusieran muchas de las connotaciones y muchas de las acciones que históricamente nosotros habíamos estado realizando en nuestros territorios. ¿Sí? Con esto quiero sentar una posición muy importante y es que a pesar de que estamos en una de las regiones más biodiversas del planeta, ¿sí? Yo creo que estos hotspots que están en gran parte del sur global, y especialmente los que están en el Chocó geográfico, presentan casi que los 4 problemas principales que afectan hoy en día a la humanidad, ¿sí? Tenemos que lidiar y nuestras comunidades tienen que lidiar también y nuestros académicos tienen que lidiar con el problema de la migración masiva en el tapón del Darién, ¿sí? El tapón del Darién ha sido uno de los ecosistemas más infranqueables en la historia para los humanos, por eso fue conocido como un tapón, ese colchón verde en la frontera entre Colombia y Panamá, ¿sí? Que alberga gran parte de las tasas de endemismo de especies, tanto en plantas como en animales. Hoy en día tiene que ver concentrada casi que la mayor huella de carbono en estas zonas por el flujo masivo de migrantes en estos territorios y cómo enfrentan nuestras comunidades estas dinámicas. ¿Sí? Y estamos hablando que esto no es un problema nacional, ¿no? Esto es un problema global, porque por aquí, por este ecosistema sensible que estas comunidades han cuidado y defendido por tanto tiempo, están pasando gran parte de la población migrante del mundo, ¿sí? Y dejando esta particular. Pero también nuestras comunidades tienen que enfrentar el tráfico masivo de fauna y flora en los ecosistemas, ¿sí? Tienen que lidiar con traficantes que vienen de muchos otros países del norte global, ¿sí? A traficar muchas de las especies que por años han cuidado nuestras comunidades. Es sorprendente si uno visita a veces muchos mercados en el norte, en países del norte global seguramente, podemos ver cómo hay en terrarios expuestos muchas de las especies endémicas de nuestros territorios. Y se pregunta uno cómo llegaron allá, ¿sí? ¿Cómo llegaron allá? Y nuestras comunidades cada vez tienen que ver cómo sus especies desaparecen, especies que han hecho mucha de la construcción cultural y social y de supervivencia también, hasta económica, tienen que verlas expuestas en otros mercados, pero también nosotros miramos cómo la expansión de los cultivos de uso ilícito afectan ese tapiz verde que tienen muchos de nuestros bosques, cómo se aumentan los cultivos de uso ilícito que tienen una economía global. Con eso lo que quiero referenciar también a las personas que están aquí es que se ha hecho una gran contribución histórica a los servicios ecosistémicos del planeta en muchos de nuestros territorios de Latinoamérica y el Caribe, a lo largo de esas 205 millones de hectáreas que nosotros hemos defendido, pero particularmente tenemos que seguir resistiendo todas estas economías ilegales que llegan a nuestros territorios, pero que también tienen una afectación e ingresan a la economía de muchos otros países. Pensemos que las especies que se comercializan en algunos países del norte global no llegan como una economía a nuestros territorios, sino que quedan en las economías de esos otros países. Entonces, estamos hablando aquí de unas cuestiones de injusticia que hemos tratado de poner sobre la mesa, de discutir, de debatir, de mostrar nuestros aportes, pero que a su vez también podamos ponernos la mano en el corazón y, como decía la compañera Terán hace un momento, no es una cuestión de romantizar, ¿sí? Porque aquí nosotros no estamos hablando de, miren desde dónde surge el concepto de romantizar a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, no nace de nuestros territorios, nace de una visión a veces muy colonialista también de mirarnos como aquellos que necesitan que les ayude. Sí, de pronto necesitamos ayuda, como también necesitan ayuda muchas de las comunidades del norte global, ¿sí? También a mejorar sus conceptos, sus visiones y la forma como ellos arman sus propias prácticas. Aquí lo que nosotros estamos pensando es en una discusión colectiva global, ¿sí? Que nos sentemos juntos en la mesa a debatir y a discutir cuáles
son las maneras que se han estado haciendo la protección de la biodiversidad, el aporte a los servicios ecosistémicos, que miremos mucho de los trabajos que se hacen en estas partes del sur global, de nuestros territorios, y cómo también aporta a que las economías de muchos otros países se mantengan estables. Entonces yo lo que quiero reflexionar es que nuestro papel ha sido un de ahora, es un papel histórico, ¿sí? Es un papel muy clave, trascendental. Gran parte, si lo revisamos, recuerdan, gran parte de las expediciones botánicas de fauna que hicieron países del norte global y que reposan en muchos museos, en universidades muy importantes en estos latitudes, fueron construidas también con el conocimiento de las personas que estaban en nuestros territorios, ¿sí? Las cuales sirvieron, mostraron, inclusive capturaron y ayudaron hasta a preservar gran parte de ese material biológico que hoy en día reposa en importantes museos en otros lugares. Pero eso es un trabajo que desafortunadamente la historia no reconoce, es un trabajo que invisibilizó mucho de las aportaciones y conocimientos de nuestras comunidades y es hoy en día en donde nosotros queremos hacer un énfasis particular como persona que nace en un territorio local con un conocimiento tradicional, pero también con un conocimiento académico, universitario, siempre estamos en la interfaz, en la mediación y en la discusión de resaltar cómo el diálogo de saberes entre estos dos tipos de conocimiento podría generar una nueva estrategia para la protección del medio ambiente y de la biodiversidad en nuestros pueblos. Eh, entonces yo creo que eso es un papel específico que hemos estado haciendo, que estamos haciendo y seguiremos haciendo hacia el futuro. Gran parte, cada vez son más los hombres y mujeres académicas y académicos que salen de estos territorios, que tratan de hacer importante sobre la discusión del rol de nuestras comunidades y que vamos a seguir claramente poniendo cada vez más las discusiones en la mesa, las discusiones no solamente en el CBD, sino también las discusiones en la COP del clima, como por ejemplo tendremos en Brasil en este momento. Yo creo que este es un punto de inflexión importante que vamos a tener este año porque pues tuvimos la fortuna de tener dos COP muy seguidas en esta parte del mundo y el aporte que seguiremos haciendo va a ser muy importante y trascendental. Nosotros, yo soy un académico, la Universidad Javeriana es una de las instituciones principales de Colombia, es una de las principales universidades en el país. Históricamente está ubicada en Bogotá y he tenido la fortuna de ser uno de los primeros afrodescendientes en ser profesor de una institución con más de casi 200 años de trayectoria académica en el país y hago parte de algo que se llama el La observatorio. hepatitis son 4 dosis para ustedes. Eh, particularmente hago parte del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Es un observatorio en conjunto con el profesor Pablo Ramos y la profesora Giovanna Herrera, que tiene aproximadamente 13 años de trabajo en el territorio, particularmente haciendo investigación social, ambiental, de biodiversidad en territorios rurales de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos la fortuna, un trabajo liderado por la profesora Giovanna Herrera, de tener uno de los primeros mapeos de territorialidades afrodescendientes en Latinoamérica, lo que nos permite nosotros tener la certeza hoy en día de que los afrodescendientes habitamos aproximadamente 205 millones de hectáreas en Latinoamérica y el Caribe, un poco más, un poco menos, que nos ha permitido tener la certeza, por ejemplo, de decir que Colombia es uno de los primeros países en generar esta titulación colectiva para pueblos afrodescendientes, de reconocer esta labor histórica en los territorios y estas investigaciones desde el campo de la biodiversidad que hemos venido haciendo de una forma participativa con las comunidades locales, nos ha permitido a nosotros generar una interfaz y quizás elevar un diálogo distinto de la forma en cómo se ha venido haciendo investigación medioambiental y de biodiversidad en Latinoamérica y en el Caribe. Pasar de ver a las comunidades locales afrodescendientes, pero también en algunos, muchos casos, comunidades indígenas de nuestros territorios, pasar de verlas como unos simples acompañantes de los procesos de investigación a unos co-investigadores, a elevar y a poner en la misma línea
a nuestras poblaciones, nos ha permitido tener todas estas producciones de conocimiento en el último tiempo, ¿sí? Trabajar en las ciénagas del norte del Pacífico colombiano y permitir de cierta manera tener una serie de aproximadamente 15 proyectos de investigación hoy en día en temas de biodiversidad, territorialidad y uso y aprovechamiento de los recursos naturales en nuestros territorios. Lo que queremos decirle entonces es al mundo y a las personas que están aquí, es que nosotros tenemos una serie de datos muy importantes que están publicados en importantes revistas, pero que también estamos dispuestos a dialogar, a debatir y a poner como mecanismo en las discusiones globales. La producción de información dentro de nuestras capacidades está a la disposición. Tenemos nuestro link del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, donde tenemos nuestros proyectos y donde estamos dispuestos a cooperar y a trabajar de una forma activa con a lo largo del norte y sur global. Seguir poniendo esto en las discusiones globales, como seguramente la seguiremos poniendo en la COP30 en Brasil, y que el reconocimiento e inclusión de los diálogos de los pueblos afrodescendientes siga la ruta de trabajo que hemos establecido en la última COP16. Veo muchos colegas que estuvieron en la mesa de negociación también que están aquí, y yo creo que lo más importante es cambiar ese concepto de romantización, ese concepto de colonialismo y mirar a las comunidades afrodescendientes, pero también a los pueblos indígenas como actores claves, importantes, equitativos en la mesa de diálogo para que nos sentemos nuevamente a debatir como hermanos del mismo modo. Muchísimas gracias a todos y bueno, quedo abierto a sus preguntas en un momento posterior. Thank you, Pablo, especially also for pointing out this the historic dimension of you and your communities that you have been working with, but as well the extractive point, right? So illegal economies that are mainly extracting, for example, species from hotspot areas of biodiversity, and the key role that local communities have in resisting these illegal economies, but also a key role that you as an academician has in transmitting knowledge as well from communities to the scientific discussion and the academic discussion. Leonard, you were a lead negotiator representing the EU at COP16 for the negotiations on HE. From your perspective, what has been a success of the COP16, but what have also been tensions and challenges? And what were priorities of the European Union? And what might be priorities for the upcoming intersessional period? My first one. The second one, could you point out from your perspective the importance of HG, local communities and indigenous groups within the broader framework of CPD and the double crisis of climate change and biodiversity loss? Leonard, the floor is yours. And after that, we will open up for questions. You may also ask already questions to me in the chat, and then we will bring it up to the floor. Leonard. Yeah, thank you very much for having me. Thank you, Solveig, Diana, and Pablo. I'm very delighted to have an exchange with you in order to increase our understanding for each other perspectives and further digging deeper and getting to know the other standpoint even better. Because I think this is of fundamental importance, or the basis for everything we will discuss in the future. And this has been most likely the basis for some of the successful outcomes of COP16 in the end. For us, it was really hard to know where we would go and where we would end. So for us, it was very important that we built on the successes we have had at COP15 to start with. So we had at COP15, came home with a GBF with a very strong and important Section C
from the standpoint of indigenous peoples and local communities, but also we had 8 targets with a strong mention or a strong call for respecting the rights, knowledge, practices, etc., of indigenous peoples and local communities. At the same time, we also had some other decisions at COP15 that were really important and real successes. For example, the joint program of work on cultural and biological diversity. We should not forget this as well. So then we had intense debates also going on at Working Group 8J Meeting 12. We were feeling heavy tensions there, and we're preparing for COP16. And here, I think the most important and here I can speak for the European Union and its member states, but also for Germany, clearly is the program of work. So we have a program of work on Article 8J and other matters related to indigenous peoples and local communities. This is definitely the key outcome. So it's a continuation from the old program of work, but with a very good and solid update, reflecting the new elements that the GBF has inside itself. So this is definitely something to look into and to really work with or being implemented by indigenous peoples and local communities. The second very important milestone, and most likely one of the few successes from COP16 that has also been accepted and broadly communicated, is the subsidiary body on Article 8J. So we have a permanent body now, and this is new. Indigenous peoples and local communities always, together with the parties that are also supporting in-depth exchanges for specific matters in relation to the CBD, had constantly needed to argue why there should be another ad hoc, open-ended working group on Article 8J. And so this has stopped now. We have a subsidiary body, and this is a very important milestone. But also looking with a 8J perspective to some of the other decisions, I think it's very important to note that most likely at the end of February, the parties will accept one additional headline indicator only, and this is on land tenure. So it's related to Target 22. And if that goes through, this will definitely be another success from COP16. So fingers crossed that this will be the case. Another issue I would like to highlight is the share for IPLCs in the DSI fund. So this is definitely one thing that is overlooked by some as well, because the COP16 had an agenda that was so heavily packed that it was really hard to follow all the different agenda items. And lastly, of course, was that we found a good solution for a separate decision to reflect the importance of people of African descent. So we were, and here maybe I come to the tensions and challenges already that we were facing during the negotiations. And of course, this was not easy because it was a rather new initiative on where and how to deal with this recognition of a specific
a group of people that has formerly always kept under the overall umbrella of indigenous peoples and local communities. And we have had, and also when I say we, I mean parties, but also very many different IP and LC representatives for many, many years have worked on the new program of work and also the institutional arrangement. And suddenly we needed to also look into this proposal by the host country together with Brazil. And I think in the end, we found a very good solution, and we're very pleased that it ended that way. But that definitely was not an easy task during this 2 weeks. We also, when it comes to when I reflected on other tensions and challenges, of course, the overall mood, I think, in the negotiations was very good, especially when looking at the way the host, Colombia, presented and prepared the COP. Like Diana also said, Solveig said, I think with the blue zone and the green zone, it worked. Despite some concerns that were raised beforehand, I think the overall spirit and mood was very good. But however, the negotiations were really, really hard. And yeah, I would say you can feel when looking at also some of the other international multilateral arenas related to nature or climate, like UNCCD or UNFCCC, they almost, yeah, maybe we can say failed. And so I think here in the CBD, it was even a bit better, maybe also because of the host. But still, we need to remember that we're not done yet. So COP 16.2 will take place end of February. And we very much hope that, that there will be a good result for all of us. Another issue, and here I think the idea with the recognition and specific recognition of people of African descent also has to do with, and I have pointed to the difficult exchanges in Geneva during Working Group HA12 already, is the debate around terminology of indigenous peoples and local communities. Yeah, I think I would rather keep it like this. Looking into the future here, or for the intersessional period, what is most important to us? I think most important to us is the implementation of the program of work, clearly, because this very detailed and specific lays out what are the next steps to be done to fully implement the GBF with and by indigenous peoples and local communities, also parties, also the secretariat and the subsidiary body itself. So this is clearly very important. One very important step will be the subsidiary body HJ meeting 1, which will most likely take place in mid to end October this year, because we do not have an institutional arrangement agreed yet. And this is, of course, one major thing I'm not too happy with, departing from Cali. So we will need to spend some time at Geneva to agree on a modus operandi. And this will definitely take up some of the time, urgently needed time, where we actually would have loved to look into some of the first blocks of implementation of the program of work. For example, guidelines on how to implement targets 2 and 3, including indigenous and
traditional territories. So this is definitely one thing we need to look into more detail. Another thing, coming to question 2 or the block 2, I think, why is it so important to us? And maybe it's quite interesting when hearing your question, especially because I'm from Germany and I'm advising our ministries. In Germany, we do not have indigenous peoples and local communities in the sense the convention framed it. So those embodying traditional lifestyles relevant for the sustainable use and conservation of biodiversity. But it's so clear that the role and the partnering with indigenous peoples and local communities is so meaningful for biodiversity conservation and its sustainable use. And I think here we normally refer to the last global IPBES assessment, which made this very clear. And I'm very much looking forward to the next assessment, where I do think the second global assessment, we have agreed on the scoping document at IPBES 11 in December. And here, ILK, so indigenous and local knowledge, is even becoming more important, and also the role of different worldviews, for example. So Germany is supporting just because of this. When I'm speaking on behalf of the European Union and its member states, I'm covering a broad range, for example, of perspectives. So I'm discussing with people that have a legislation where everyone is equal and no one should be highlighted. But we also have representatives from Sami, for example, from indigenous peoples, but also local communities. So we have these conversations already inside of Europe before entering the global arena to further exchange and elaborate. And when looking at the last point, so the distinction between biodiversity and climate change, here I think it's when I think we discussed this, or we touched upon this with Pablo and Diana, but also your intervention, Solveig, is when we are at the local level, these silos normally do not exist that much. And this is where what matters, actually. So it's a construct, it's a political construct in my understanding. And here, I think also the last discussions at IPBES 11, when we discussed at the Nexus assessment, where biodiversity and climate change play a major role, in addition with water, food, health, it became very clear that actually all the good solutions are those that are balanced much more. And I have the impression when you are working, living, dealing with your natural environment in a more respectful way, the outcomes are usually better and do have a positive outcome for both biodiversity and climate change. Thanks for now. Thank you, Leonard, a lot for also bringing your perspectives in, right? Especially also that local community, we often do think that local communities or indigenous groups might only exist in like areas like Colombia, the type of stuff, but of course we have also local communities that are engaged in the protection of some sort of climate mitigation effects or climate change, like you mentioned, for example, the Sami, which is a very important one. And you mentioned a little bit more also this institutional view, like where we are coming from COP15 and where we were going, what success was really made at COP16, which is important to keep in mind, right? And I remember very vividly on the last days on end of October, beginning of November, in Cali, where it was not yet sure that this IG will be accepted, that the work program and the subsidiary body will be accepted. So there was a lot of
so to say, resistance against it. So thank you also for pointing out and bringing us a little bit back before, which put into perspective that we really made a success at this COP in this regard. And then will be follow-up processes. I will now open the floor to questions, and I think we have some space and some room for questions. You may either use the chat and to post a question, and then I will read it out to our guest speakers, to our panelists. I know we are a lot, so we were part-time 100 guests here in our virtual room. So really feel free to engage our panelists with discussions and with questions, but I'm not totally sure if technically wise you can raise your hand. But if not, just write in the chat, I have a question, and then you can open up your mic and post these questions to Diana, Pablo, Leonard, as well to me. So please, who wants to step in? I know that usually it's sometimes a little bit, the beginning is not easy. So, but if you have questions or comments, please step in. We still have some space for that. So everyone should be able to write in the chat, right? So at least someone should come up. Okay, we have two questions, and one from the Laboratorio Bosque de Niebla. Feel free to ask, and after that we have like Sara Vélez Zapata. Sí, buenos días, muchas gracias. Soy Hugo Bautista, no sé si me están... Yes. Sí, muchas gracias. Yo soy el director de la Fundación Laboratorio Bosque de Niebla y hacemos proyectos de ciencia ciudadana para vincular a las comunidades en la protección de la biodiversidad. Y quisiera preguntarle a los panelistas cuál es su percepción sobre el uso de la ciencia ciudadana en estas iniciativas comunitarias e indígenas. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Sara Vélez Zapata. We collect a couple of questions. Sara Vélez Zapata. You can also read out loud. If not, I'll ask the question that Sara wrote in the chat. Thanks for your presentations. I would like to know which are the most important challenges indigenous and local communities are facing to protect biodiversities. So we have citizen science, we have the challenges. Eduard Kalle. Y buenos días. Yo quisiera saber sobre qué estado, sobre su experiencia acerca de la musealización y transmisión cultural de las poblaciones indígenas. También de otras comunidades locales. Yo sé que ahora es muy importante la patrimonialización que parte de las mismas comunidades, pero no sé según su experiencia y también desde la academia, cuáles son las perspectivas al respecto para una mayor visibilización y apropiación también precisamente dentro de los mismos miembros de las comunidades. Gracias. Thank you a lot. I think we have like 3 questions already on the floor, and I would like to give back to Diana,
Pablo and Leonard. So we have the question for citizen science. We have challenges for protection. What are the challenges for local communities specifically? And we have the question of Indigenous Museum perspectives for greater visibilizations. Diana. Muchas gracias, Solveig. En cuanto a lo que es ciencia ciudadana, pues desde nuestras comunidades nos encontramos trabajando con el compartir el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que te había dicho, si tenemos plantas dentro de nuestros campos y que utilizamos para medicina tradicional, pues nosotros compartimos esa información. Ahora, ¿qué es importante aquí en compartir el conocimiento, ¿no? Y es un punto fundamental. Es el respeto a ese conocimiento y que en caso de que si fuera una industria que desee tal vez obtener algún beneficio de ese conocimiento, luego los resultados de ese producto final que salgan de esta ciencia ciudadana y un conocimiento combinado con medicina tradicional se comparta con la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos, viene una farmacéutica a mi comunidad y compartimos, por ejemplo, una sanación con hierbas. Hacemos una sanación que nosotros lo conocemos en nuestro mundo espiritual, pues para alejar los males, tal vez algún mal que tenga en el cuerpo, algún malestar con hierbas naturales y enviamos pues algunas medicinas también, bebidas tradicionales, ¿no? Y la persona o la industria en este caso se da cuenta del beneficio de esa medicina, pues simplemente va a querer, en este caso, industrializarla, ¿no? Pues ¿por qué? Porque ve un beneficio, ¿sí? Pero ¿qué es importante? Que en este caso, pues no se vea solamente el beneficio para esa industria, sino también el beneficio para la comunidad. ¿A través de qué? Nosotros, ¿qué es lo que queremos? A través, pues, de apoyo a proyectos locales, ¿no? Como les había comentado, nosotros trabajamos con comunidades en la elaboración, por ejemplo, de cremas de matico, que sirve para el dolor de articulaciones, tal vez para golpes. Entonces, ¿qué queremos? Lo industrializamos a menor escala, a una escala mínima, pero esto es una remesa o un ingreso que tenemos dentro de la comunidad y que permite pues mejorar las condiciones de vida para la comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que haya esta combinación entre la ciencia ciudadana y la medicina tradicional. Luego, en cuanto a los desafíos para preservar la biodiversidad, pues en este caso hemos visto, bueno, desde mi comunidad, desde mi pueblo, pues nosotros la mayor barrera que tenemos en este momento, pues tal vez es la parte económica para la preservación. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces vienen personas que tal vez poseen grandes terrenos, ¿sí? Cerca de nuestras localidades y en este caso se hace uso o se invade nuestros espacios, ¿ya? Y como les había dicho, se nos ve lamentablemente desde nuestra visión aquí ecuatoriana pues ven a los indígenas como algo poca cosa o tal vez es algo que no tiene importancia y llegan y nos retiran nuestros territorios y llegan y hacen sus construcciones. ¿Ya? En cambio, hay otras personas que, por ejemplo, sí llegan aquí y ven un espacio que tenemos zonas verdes, está con mucha flora, tenemos fuentes de agua. Eso es un espacio que se puede aprovechar, por ejemplo, para turismo comunitario. ¿Sí? ¿Y ellos qué hacen? Trabajan con la comunidad, se apoyan en la comunidad para aprovechar esos recursos y poder sacar un proyecto que puede servir para ellos como un ingreso, un proyecto turístico y para la comunidad, miren, también puede generar fuentes de trabajo. ¿Sí? Que conserva nuestras tradiciones, comunicamos nuestra tradición, hacemos nuestros rituales de medicina tradicional, hacemos nuestras actividades agrícolas. Entonces, es muy importante, pues, estos desafíos, el respeto del derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Ese derecho de darle una validez a las personas indígenas, a los pueblos indígenas, de ver que son también importantes. Entonces, este para nosotros realmente es el principal desafío, el ser humano, el propio ser humano.
Pueden existir las leyes, pero mientras estas leyes no sean de conocimiento o no se hagan respetar dentro de nuestros medios locales, pues simplemente nosotros nos encontramos vulnerados. Sí, para nosotros, desde mi localidad, te puedo decir que este es el principal desafío, el desconocimiento de la gente y la propia gente al querer dar importancia a estas leyes que nos amparan. Luego tenemos, en cuanto habíamos mencionado acerca de las tradiciones y el tema de museos. Al trabajar dentro de actividades turísticas en turismo comunitario, nosotros trabajamos, por ejemplo, en mi comunidad trabajamos con museos dentro de lo que es la actividad textil. ¿Sí? Entonces tenemos la industria textil, trabajamos también las visitas a lo que son los primeros museos textiles que hubieron en nuestro pueblo, en este caso en Imbabura. Ya vamos, trabajamos, conocemos cuál es la historia, ¿no? Lamentablemente nuestra historia pues no es muy bonita, que digamos, cuando llegó la colonización, como nosotros trabajábamos con ellos dentro del textil, pero para nosotros es un orgullo indicar lo que nosotros hacemos, lo que nuestras manos pueden hacer, lo que nuestro conocimiento transmite a través de nuestros bordados, a través de nuestros tejidos. De igual manera, pues nosotros compartimos con los turistas o a través de estos proyectos, pues vamos, trabajamos las ceremonias ancestrales en el Inti Raymi, ahora viene el Pauca Raymi, tenemos también las actividades los llevamos a la siembra, a la cosecha, cómo se muele el maíz, cómo hacemos el pan. Entonces, miren, ¿no? Estas son actividades que también transmiten conocimiento, por qué lo hacemos, en qué momento lo hacemos, por qué es importante hacerlo de esa manera para justamente preservar toda la biodiversidad, ¿no? En este caso, pues nuestras plantitas para nosotros es muy importante, tanto para la parte física como para la parte espiritual. Muchas gracias, Olga. Pablo, your answer. And just as an information to everyone, we have more questions in the chat, and I'm pretty sure that our guests will also stay for 10 minutes longer, so we will deal with all your questions, right? So if you have more questions, put them in the chat, and then we will group them and bring them back to our panelists. So I think 10 to 15 minutes more will be fine for our guests and panelists. Pablo. Pablo? Maybe beforehand his internet connection was very weak. So maybe Leonard, you are able to step in. Yeah, sure. Yeah, thank you very much. I would like to respond to the first two questions. So I think citizen science is becoming more and more relevant, and here I have the impression that community. So in one of the projects that that Germany is supporting at the moment via the ICI, the International Climate Initiative, it's called Transformative Pathways, and here we are supporting community-based monitoring, and this shall ultimately at some point lead to at least a second tier, or should be incorporated in monitoring activities that are done by the parties, for example. So I can happy to drop a link from this project as well, that you can maybe dive into this a little more. So I think there is definitely a push in this direction, and challenges for indigenous peoples and local communities to really conserve or protect their natural environment. Well, I can only say what I have observed in the past years, or also in some of my research. And I think what was most important here is that bottom-up approaches would be really suitable. Decentralized solutions are very useful. And the problem is mainly that some countries see like a state.
And there is a very nice book which is called Seeing Like a State. And this actually says quite a lot to my understanding. So it's really important to allow for local or at least subnational perspectives to empower peoples that know the nature they live in, they are somehow bound with the most. So I think here, this is what I would like to contribute here. Thank you. Thank you, Leonard. I'm not totally sure if Pablo's internet is working and back. So what I would like to do now is to give the floor. We have like 4 or 5 more discussions and more questions, that we have all questions together now, and that Leonard, hopefully also Pablo and Diana will be able to respond to them. They're very comprehensive, partly questions that deal with like as well the general consideration of indigenous people, but also very concrete examples. So on my list is Julian. You want to ask your question on your own, Julian, or you have 2 questions and you can link them together, please? If you want, we can do separately, but como desean. Hello. You can ask your questions now. Ok, perfecto. En La español, primera... si quieres. ¿Sí? Ok, está bien. La primera sería, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio en la gestión de museos que alberga piezas indígenas? Porque es una de las cosas que yo he visto y que, bueno, en Alemania por lo menos han tenido esta gentileza y esta actitud de empezar a regresar piezas indígenas. Pero viendo en la parte latinoamericana, no hay una relación entre los pueblos, las naciones indígenas y los museos. Para los museos estas piezas son más objetos históricos o artísticos, mientras que para nosotros los pueblos indígenas son piezas que nos conectan a nuestros rituales y de una u otra manera pertenecen a la mitología de nuestra fundación como pueblos. Entonces, ¿qué estrategias se podrían proponer para implementar una mejor relación, una inclusión y yo diría hasta respeto en cuanto a las perspectivas de nosotros los pueblos indígenas con el discurso que tienen los museos, ya que al final, pues el discurso de los museos está escrito por el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría llegar a un punto de equilibrio ahí? Esa sería la pregunta número 1. And question number 2, you had also one question on the question of victimization or idealization. Sí. Ajá, sí, We me can gustó include mucho. that. Feel free. Ok, me gustó mucho esa parte en la que se habla de que se ha, de una manera, o se victimiza o se vanagloria a los pueblos indígenas, ¿no? O el discurso viene a ser, pobrecitos los indígenas, o si no, al otro lado, que me parece un poco también salido de todo, cuando asumen que los indígenas tienen unos superpoderes porque controlan la naturaleza o saben de las plantas y ya los ven desde una manera como sobrenatural, diría yo. Pero más allá de eso, yo siento que aún así, dentro de la institución académica, ¿no? Dentro de la parte universitaria, dentro de la parte del research, el conocimiento indígena todavía no tiene o no se ve o no se toma desde el mismo nivel académico. O sea, se puede tomar, en algunos casos se recibe, ahora por lo menos hay una invitación más, se abre las puertas más a escuchar, que antes ni siquiera era viable eso, pero ¿cómo encontrar una herramienta donde el conocimiento indígena realmente tenga o se mire por lo menos al mismo nivel académico en las universidades? Esas serían las 2 preguntas. Gracias, Julian. Gracias. I have a question from Tim, and I'm not sure if Tim Mills, he wants to read out. Otherwise, I can ask. Conservation NGOs and indigenous people share the goal of protecting areas from threats like mining, deforestation, and wildlife traffic. How can both groups
intensify their cooperation on that? So it's the question on the linkage between conservation NGOs and indigenous people. How can this be better intensified? I have a question from Daniel Aqualamtai. If you want to quickly step in, but please everyone be very precise and short in their questions now, so that we can also listen to the answers. Daniel. If not, maybe I can just read out. Thank you for the presentations. As an ecologist interested in links between indigenous knowledge and academic science, I would like to know in what ways scientific literature is presented in ways that is easily appreciated by indigenous communities. So maybe, Diana, this is a question specifically in the linkage between academia and indigenous communities to you. Another question from Angelica. You want to step in? If not, I just read it out. Hola, respetuoso saludo desde Bogotá. Muchas gracias por aceptarme en este conversatorio. Solo decir que las instancias internacionales que sirven de puente entre las comunidades y las instituciones cuentan con puertas verdes para orientar el crecimiento del aparato productivo local. Hay atraso en las formalidades. Se quiere todo y hay todo por hacer. Saludito. All right. Mónica Álvarez, you have a chance to quickly step in. If not, all right. I'll read it. ¿Qué aspectos clave deberíamos considerar en una agenda comunitaria ampliada que impulse la adaptación y resiliencia al cambio climático y del agua? ¿Cómo las universidades podríamos contribuir a dicho propósito? Gracias. So we have one more from Paola. You want to step in or want me to read it out? Others were in the rain and outside. That's not possible, but I'll give you. Gracias. Paola, quickly. Sí, gracias, saludos desde aquí, Leipzig, IDIF. Bueno, quisiera preguntarles o saber sus opiniones sobre si hay alguna perspectiva o avance en el conocimiento desde el punto de vista de las comunidades indígenas sobre, por ejemplo, cómo medir la biodiversidad. Porque, pues, una de las grandes preguntas es ¿qué es la biodiversidad? ¿Cómo la podemos estimar? Y, pues, para poder saber cómo está cambiando. Pues me gustaría saber ¿qué piensan ustedes? Bueno, no sé, ¿puedo responder? Muchísimas gracias. Pablo is back. Pablo, you start. Exactly. You start with answering, and then we have Leonard and Diana summarizing the rest. Pablo. Ok, muchísimas gracias por esa pregunta súper interesante. ¿Cómo nosotros medimos la biodiversidad? En realidad, ¿cuáles son los aspectos principales de lo que debemos medir en cuanto a la biodiversidad? Y quizás en lugares tan biodiversos como muchos de los bosques que nosotros queremos hacer investigación. Y gran parte de esto ha sido de que muchos de estos lugares no tenemos esos datos básicos sobre cuáles son las principales especies que hay desde el punto de vista académico, y ahí es donde esta primera pregunta de cómo vinculamos a las comunidades para hacer ciencia participativa está siendo tan interesante hoy en día, porque gran parte de los estimativos o índices de biodiversidad que nosotros reestimar nuevamente tienen que estar basados también quizás en muchos lugares o especies que a veces los investigadores no conocemos, pero que las comunidades locales sí
sí conocen. Entonces, aquí particularmente para tratar de medir la biodiversidad es salirnos de esos métodos convencionales que lo hemos estado haciendo por muchos años, de las parcelas chiquitas, de estimarlo con los índices particulares y hacer un involucramiento directo también con las comunidades. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba en gran parte y que me ha sucedido desde mi expertise como biólogo cuando he podido describir algunas especies que a veces nosotros describimos especies nuevas para la ciencia, pero son especies que las comunidades hace mucho rato están haciendo utilidad, ¿sí? Entonces, ¿son nuevas para quién? Y ahí es donde la discusión del diálogo de saberes para cómo nosotros remodificamos estos estimativos de la biodiversidad se va a volver muy interesante, cómo creamos nuestras líneas bases, es nueva para quién, ¿sí? Estos nuevos quizás microecosistemas para hacer estos estimativos van a ser súper trascendentales. Ahorita nosotros estamos en una apuesta también de hacer muestreos comparativos, es decir, qué tanto cambia la biodiversidad cuando los académicos solitos nos metemos bosque a buscar las especies y hacer estos estimativos y qué tanto cambia cuando lo hacemos de manera complementaria con las comunidades. En Colombia particularmente tenemos la experiencia tenemos una experiencia que en el último tiempo ha sido uno de los países, Colombia, Ecuador, han sido dos de los países particularmente que más especies nuevas han descrito para la ciencia en el mundo y gran parte de esto ha mejorado porque los investigadores locales han hecho parte de los equipos de trabajo y yo creo que esas son buenas estrategias hacia el futuro para mejorar estos estimativos y estos índices de biodiversidad en el planeta. Thank you, Pablo. Leonard, and then we round up with Diana. Yeah, thank you so much. I would would like to focus a bit on knowledge and the different kinds of knowledge that are existing, and because this actually works, also attaches to some points made in the very beginning in the introduction by Stefan. And now I also realize that it pops up here in some places too. So I understand at the moment that in the convention we definitely have a stronger take on science, where many people regard as Western science. So I normally talk about science because I value equally science and other forms of knowledge, or indigenous knowledge, for example, or local knowledge. So I use this term, but I'm also under discussion on this. So I think it's very important to look here again in the program of work, and that there is a task that we also fought for, that emphasizes the co-production by indigenous peoples and local communities, scientists, and other stakeholders of new knowledge necessary for the resilience, adaptation, and continuation of customary sustainable use and biodiversity conservation, and so forth. So it's really important for us that this co-production, this development of new knowledges from different forms or different sources of knowledge are being promoted. And therefore, I'm quite thankful also for, I think it was Daniel's intervention in the chat, really asking for which ways would indigenous peoples mainly favor scientific or Western scientific knowledge being presented to them. And I think what is quite useful here is to really look beyond the borders of the convention, and also other processes do this now. So IPCC, for example, is also looking outside of their borders. And I think IPBES is doing quite a good job here, and we can learn maybe from IPBES. So here, ILK is an integral part of the assessments. So there is a structure on how indigenous and local knowledge can be incorporated in the assessment process. And also there are
ways on how the results are being reflected back to representatives of and holders of indigenous and local knowledge. So I think this is quite useful to work on, to really analyze the processes that are existing elsewhere to come to better outcomes and actually see the different types of knowledge that are existing more equally important. So I think that's one of the very important things that we will definitely follow up in different kinds of multilateral processes related to nature and climate. Thank you. Diana, the last short summary and intervention is yours. Muchas gracias. Espero ser corta a pesar de que hay muchísimo interés por parte de los asistentes y eso realmente es muy satisfactorio. Bueno, en resumen, ¿no? De todas las preguntas que han hecho sobre la diversidad, la participación de la academia, conocimiento tradicional, la resiliencia, cambio climático, pues, ¿qué les puedo decir en resumen? Que es importante en este punto, pues, que la sociedad en común, la ciudadanía en sí, se interese por conocer la realidad de las partes rurales, ¿ya? Conozcamos qué es lo que está pasando, porque nosotros estamos en la ciudad y podemos ver cuáles son los resultados o cuáles son las consecuencias que estamos teniendo en el cambio climático. Pero no podemos ver a ciencia cierta o directamente desde la fuente qué es lo que está pasando con nuestros recursos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realmente palpamos esta realidad y tomamos conciencia de lo que está sucediendo, conseguimos esta resiliencia y este apoyo para, en este caso, pues tratar de un poco combatir el cambio climático, ¿no? Tratar de conservar las especies, cuidar la biodiversidad dentro de nuestras comunas, dentro de las localidades, pues nosotros lo que hacemos pues es identificar, marcar el territorio e identificar, hacer un inventario de cuáles son nuestras plantas, qué es lo que tenemos, cuáles son las especies que tenemos en nuestros entornos y nosotros no lo hacemos, no hemos compartido este conocimiento con la academia, entonces no podemos hacer un contraste de cuál ha sido el decrecimiento o el incremento en cuanto a las plantas, a los animalitos, nuestra fauna, nuestra flora. Pero nosotros podemos tener una apreciación directa de qué es lo que hemos perdido dentro de nuestros bosques, ¿sí? Las fuentes de agua tal vez se han reducido, nuestras plantas, tal vez si yo tenía un acre con plantas, pues ahora ya tengo la mitad, el resto está desértico, ya no tengo plantas. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, miren, si nosotros como ciudadanos no identificamos la realidad de lo que está pasando desde el punto neural de la biodiversidad, no vamos a tomar conciencia y no vamos a aportar con esta resiliencia para el cambio climático. Entonces es importante que nos involucremos en conocer qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, escuchar a esas voces, a ese conocimiento ancestral. ¿Cuál es ese conocimiento que tiene? ¿Cuál es el aporte que ellos tienen? A ver, vamos a conocer una planta, cómo podemos cuidar los espacios. Desde nuestro propio espacio también cuidar, ¿no es cierto? Si tal vez tenemos un huertito, cuidemos ese huerto, aprendamos cuáles son las cualidades de esa plantita, para qué nos sirve, porque es importante. Muchas veces conocemos una plantita, pero no sabemos cuál es el beneficio de esa plantita. Y si por ahí alguien la pisó, la mató, desapareció, no le damos importancia, pero para los pueblos nativos tiene mucha importancia, ¿sí? Entonces, eso yo creo que les podría dar como consejo y con la academia, pues nosotros, yo soy un fiel ejemplo de eso, pues un vivo ejemplo de que estamos trabajando con las comunidades, de que estamos incluyendo esas voces, de que estamos incluyendo ese conocimiento, compartimos con nuestros estudiantes en la universidad qué es lo que podemos hacer, cómo podemos trabajar, visitar estas ciudades, visitar estos cultivos
objetivos, visitar estos museos también, que todo lo que ustedes habían mencionado, y buscar también leyes, ¿no? Acercarnos, tener un acercamiento con el gobierno para ver cómo podemos colaborar en políticas de cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad, ¿no? Y también pues que apoyen a diversos proyectos, microproyectos en los cuales se busca rescatar tradiciones y conocimiento ancestral. Thank you, Diana, so much for your last intervention and for your comments. Most importantly, I very much thank you, Diana, Leonard. Pablo had already to leave to another meeting, but all your participants who were engaging with us, I think your participation already shows the importance of this topic, right? So it is something that will, so to say, be on the agenda of international organizations like COP and like the CBD, but also like the one like the COP we expect to take place end of October, November in Brazil. An increasing role of these indigenous groups and local communities to actively participate and not to be an integral part of decision-making processes, to bring their resources in. And I think that was very strongly underlined today by the participants, that they have an active role, that they are not only, let's say, communities at the margins of climate change and biodiversity protections, but they are at the center of it. And it should be really integrated. Thank you also, Leonard, for lining up the perspective, the long-term perspective, and a little bit the institutional background, and having someone, the representative from Germany and from the European Union with us today also marks hopefully the importance that Germany and European Union will also continue to support these initiatives and also support further engagement. Yes, I think it was a very nice floor. I don't want to extend this any longer. I thank you a lot for joining us. If you have further questions, please do not hesitate to reach out to our panelists, to CAPAS, as well as to IDIF. So it was the first of the collaboration also between IDIF, the German Institute for Integrated Biodiversity Research, and the German-Colombian Peace Research Institute. So, but I'm pretty sure it won't be the last. Thank you all, and I wish you a wonderful day, evening. Yeah. Muchísimas gracias a todos y todos. And a special thanks to our translators here in the room. Applause.